5 de la mañana, 30 minutos, muy buenos días. Gracias a todos ustedes por madrugar y arrancar esta semana con Noticias RCN. Hoy es lunes 24 de noviembre y los saludamos con esta imagen del Estadio de Atletismo Luis Enrique Figueroa Rey en Bucaramanga. Es el lugar favorito de varios madrugadores que salen a correr en esta pista, como los ven ustedes ahí en pantalla. La restauraron en 2021, después de 25 años de inauguración, precisamente porque la visitaba mucha gente y necesitaba buenas condiciones. Gracias a los cambios y la nueva iluminación con más tecnología, se ha convertido en el escenario predilecto de campeonatos nacionales e internacionales en esta disciplina. Gracias por iniciar la semana con nosotras, con todo el equipo de Noticias RCN. Aquí estamos preparados, recargados. Buenos días, Mari, ¿cómo amaneció? Muy bien, Isa. ¿Durmió? Muy bien, cada vez más cerquita de diciembre, qué emoción. Usted, yo sé que ya está en diciembre en la casa, ya está decorada. Y en vacaciones, porque voy para vacaciones. Sí, pero le avisa a los televidentes antes de irse, sí, para que se despida. Los notifico desde ya. A primera hora comenzamos con buenas noticias, con la firma de un manifiesto de los habitantes de Medellín que se están comprometiendo a no usar pólvora, lo que implica también que van a proteger y a cuidar de todos los animales en las celebraciones de diciembre. Miren, esto fue en la Plaza Mayor, en donde se realizó una concentración a la que asistieron varios ciudadanos acompañados de sus mascotas, de sus perritos, de sus gatos. Allí escribieron sus compromisos de forma simbólica. Recordemos que son justamente los animales los que sufren más con la pólvora, porque tienen un oído muy agudo y pueden asustarse cuando están en medio de estas celebraciones. Es mucho más sensible, ellos son mucho más sensibles. Por eso, la importancia de garantizar un entorno protector y el bienestar para todos ellos en estas festividades de Año Nuevo y fin de año. Si todas las familias cuidadoras de los animalitos en las cuadras, en los barrios, en los edificios, asumimos ese rechazo a la pólvora, sabemos que vamos a poder brindarle a los animales y a la ciudad otra agenda, otra posibilidad de disfrute de la Navidad. Y a primera hora le ponemos el ojo a dos noticias muy importantes en nuestro país, y la primera es la grave denuncia de la comunidad que llevó a las autoridades en Yarumal, Antioquia, a descubrir una secta que tenía bajo su poder a 17 niños extranjeros. Los menores estarían en el país desde octubre, provenientes desde Nueva York, y se hospedaban en un hotel en ese municipio. Verdaderamente terrorífico, y todo se descubrió gracias a que las autoridades verificaron las identidades de estos menores y encontraron que a varios de ellos los estaban buscando en otros países. Las acusaciones son muy graves: posible secuestro, trata y explotación sexual infantil y otros delitos. La segunda noticia a la que le ponemos el ojo tiene que ver con el rescate de una mujer que estuvo secuestrada durante 11 días. La joven desapareció después de salir con un extranjero que conoció en una discoteca de Medellín. Días después, su ubicación apareció en otro país. ¿Qué pasó durante todo este tiempo? ¿Cómo logró pedir ayuda? Pues su mamá recibió un mensaje desesperado que le permitió a la policía comenzar a arrastrar a la joven y lograr ubicarla. La búsqueda llevó a los investigadores hasta un hotel en Quito, en Ecuador. En minutos les tendremos toda la historia. Noticias económicas en el diario La República. El plan B que se tendría en el Congreso si es que se hunde la reforma tributaria. Recordemos que se hundió virtualmente ya, incluso antes de que comience ese trámite, por la firma de varios congresistas, 10 de ellos la semana pasada. Se habla también del salario mínimo. Recuerden que su discusión ya inicia la semana siguiente, y hay por ahí algunos miembros del gobierno diciendo que podría ser un 11% o que debería subir un 11%, y eso le terminaría costando a cada empresa cerca de 3 millones de pesos por mantener a alguien que se gane un salario mínimo en Colombia.
5 de la mañana, 34 minutos, y hoy muy temprano nos vamos a ir a todas las regiones de nuestro país porque lo más importante para nosotros es estar al lado de ustedes, de la comunidad, de las familias, con sus historias y con sus denuncias, y para eso ya están preparados todos nuestros corresponsales. Hasta ahora tenemos la señal desde Santa Marta con nuestro compañero Luis Fernando Iguarán, en Cali, en donde vemos que amanece lloviendo, está Diego Candelo, y en Medellín don Juan Fernando Tavares. También se ve que llovió bastante en Medellín, en Barranquilla. Los buenos días para Bernie Sanabria y para Ivonne Salamanca en Cartagena. Vea, no ha salido el sol en ninguna ciudad hoy, Mari. Claro. Casi siempre hay una que otra, pero no. Lo que pasa es que hoy estamos más tempranito conectándonos con las ciudades, pero seguramente ya en unos 15 minuticos empieza a amanecer. Vamos a arrancar con las noticias en Magdalena porque es imposible no indignarse con lo que ocurrió en ese departamento. Una bebé de apenas 1 año fue asesinada en una finca en el municipio del Plato. No entiende uno cómo suceden estas cosas en el país. Una noticia dolorosa, pero sobre todo inaceptable. El departamento y nosotros estamos exigiendo justicia. Luis Fernando nos relata esta terrible historia. ¿Y quién es el responsable? ¿A quién están acusando, Luis Fernando? Isa, Marisa, televidentes, muy buenos días. Mire, aunque ya hay una persona capturada como presunto responsable, un vecino de la familia de la víctima, las autoridades investigan. La niña fue encontrada degollada cerca a la finca donde residía con su familia. Es un lamentable caso que involucró a 2 menores, la niña muerta de solo 1 año y la madre, también menor, de solo 15. La pequeña Luciana tenía apenas 1 año. Todos en Apure, el corregimiento de Plato Magdalena, la conocían a ella y a su joven mamá. Fue precisamente la comunidad la que alertó a la policía del terrible ataque. Manifiesta que es un vecino. De acuerdo a la información, su madre, una adolescente de 15 años de edad con problemas cognitivos, aparentemente causas amorosas, lo que hace que esta persona se lleve a la menor. La herida causada a Luciana fue mortal. En la rápida reacción de las autoridades, el presunto asesino fue detenido. Hallamos al agresor con un arma de fuego y en este momento se desarrolla toda la actividad judicial. La policía reúne pruebas y testimonios que permitan establecer por qué ese hombre decidió quitarle la vida a la pequeña Luciana. Y en otras noticias, ayer fue domingo de elecciones atípicas en el departamento de Magdalena para escoger gobernador. Fue una mujer la elegida con más de 188.000 votos. Fue una jornada que fue marcada por la baja participación. La abstención llegó casi al 70%. El Magdalena eligió a una mujer como su nueva gobernadora por los próximos 2 años. Se trata de María Margarita Guerra Zúñiga, representante del partido Coalición Fuerza Ciudadana. Es abogada, especialista y magíster en Derecho Público, con 12 años de experiencia en cargos administrativos en el departamento. Gratitud, pero sobre todo lealtad y compromiso para cumplir ese plan de desarrollo. Hoy el respaldo fue un proyecto político. El proceso de elección se llevó con total normalidad, sin embargo hubo un alto porcentaje de abstención que alcanzó el 69,77%. Sí, en las atípicas pues es normal que voten menos ciudadanos. La gobernadora electa superó los 188.000 votos y la diferencia con el segundo en votación fue de más de 64.000 votos. Gracias a Luis Fernando por las noticias. Ahora nos vamos para el Valle del Cauca. Esto es verdaderamente increíble. 2 delincuentes que estaban recluidos terminaron escapándose de ese centro de reclusión transitoria Marte que queda en Buenaventura. Los 2 hombres son señalados de ser narcotraficantes. Las autoridades ya desplegaron todo un plan para dar con su recaptura. Diego, usted tiene todos los detalles. Isa, Mari, televidentes, buenos días. Sí, una situación además que es reiterativa porque en menos de una semana ya son 3 las personas que se han escapado de ese centro transitorio que está a cargo de la Policía Nacional. 2 presuntos delincuentes que están pues señalados de narcotráfico que burlaron la seguridad, así como lo hizo una tercera persona hace días en Buenaventura y que logró pues escapar del lugar. Las autoridades pues están desplegando todo este plan candado además en entradas y salidas del distrito para lograr dar con la captura de estas 2 personas. Identificados como Baricurura, Banubi, Luis Tenorio y Grueso Aguirre Eliezer, quienes se encontraban recluidos por el delito de narcotráfico. Tras conocerse esta situación, se activa de manera inmediata los protocolos de verificación y búsqueda con el objetivo de ubicar a los privados de la libertad.
Y seguimos con temas de seguridad aquí en el departamento y esta vez hablamos de los corredores seguros que siguen intensificando las autoridades aquí en Valle del Cauca. Han dispuesto de por lo menos 140 integrantes de la policía que estarán en diferentes puntos del departamento, en diferentes corredores viales, garantizando precisamente la seguridad. Ese corredor entre Florida y Miranda y también el que conduce de Cali a Jamundí son algunos de los que están priorizados, precisamente los que conectan al Valle del Cauca con el departamento del Cauca. Prevención en los principales corredores del Valle del Cauca con el fin de realizar actividades de prevención contra el terrorismo. En este momento nos encontramos en esta toma vial entre Miranda a Palmira con 4 puestos de control mixtos con el ejército con más de 150 hombres y mujeres. 5 de la mañana, 40 minutos, nos vamos a ir ahora con noticias de Antioquia con un caso indignante. Las autoridades están investigando un presunto caso de envenenamiento masivo de perros en el municipio de Valparaíso. La denuncia la está haciendo un ciudadano que dice que ya van 5 perritos muertos. Resulta que el gobernador de Antioquia se pronunció al respecto. Juan Fernando, todavía no nos hemos recuperado de la agresión de Bizcocho, de este perrito que hasta usted conoció, visitó, que el gobernador también se pronunció y ahora este nuevo caso de maltrato y además de matar a los perritos. Buenos días. Hola Isa, buenos días. Y a través de su cuenta en X, el gobernador Andrés Julián Rendón le ha pedido a la policía y a la Gerencia de Protección y Bienestar Animal investigar esta denuncia ciudadana. Una denuncia ciudadana también transmitida a través de redes sociales y que daría cuenta del asesinato de un perrito, pero asegura el denunciante que no sería el único caso, que serían 5 por lo menos los caninos asesinados recientemente en Valparaíso. Es un municipio del suroeste del departamento de Antioquia. Pues bien, tanto la policía como las autoridades allí locales, a través de testimonios y videos de cámaras de seguridad, intentan esclarecer este aberrante caso. Envenenar a un animal es un delito. Causar la muerte de un animal da prisión hasta 4 años, 8 meses, 56 meses y hasta una multa de 84.410.000 pesos. Pues que caigan los responsables. 5:41, nos vamos para Barranquilla, donde ya empezaron a reforzar esas campañas que buscan prevenir la mendicidad y el trabajo infantil, porque lamentablemente por estas épocas, con la llegada de la temporada navideña y de fin de año, comienzan a incrementar. Las autoridades ya han priorizado varios puntos en esta ciudad. Bernie, usted nos trae más información de esta campaña. Adelante, muy buen día. Hola, ¿qué tal? Mari, Isa, un placer saludarlas a ustedes y a los televidentes. Mire, las autoridades en acompañamiento con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Alcaldía de Barranquilla vienen recorriendo, especialmente en los semáforos en el norte de la capital de Atlántico, donde más se registra. 74 menores han sido conducidos y las autoridades lo han ubicado, que han vulnerado sus derechos, especialmente pidiendo dineros instrumentalizados en muchas oportunidades por madres. Mire, a propósito, madres comunitarias son los que están liderando esta campaña porque son conscientes de la situación que se viene presentando, que hicieron esta mala práctica y ahora están convenciendo a las otras madres para que los niños no estén en los semáforos pidiendo dinero. Antes me tocaba trabajar con ellos en las calles. Ellos no podían estudiar, no podían cumplir sus sueños. Ahora que yo estoy trabajando, ellos están estudiando por sus sueños y yo estoy trabajando para que ellos estén mejor. 5 de la mañana, 43 minutos. Y sabemos que siempre pasan cosas muy buenas y noticias positivas, y esta nos llega desde Cartagena. La institución educativa Jorge Artel se convirtió en la primera escuela pública en usar energía solar. Pues instalaron unos paneles y eso va a permitir que generen su propia electricidad. No solamente ayuda a que la estabilidad del servicio siempre se prolongue, sino también que reducen costos. Y bueno, obviamente les va a costar muchísimo menos la energía, se va a reducir considerablemente. Qué buena noticia. Hola, buenos días, Isa, Maritza. Pues así es, esta institución educativa Jorge Artel está en proceso de renovación y dentro de ese proceso le fueron instalados 72 paneles solares. Estos paneles van a permitir no solamente un grandísimo aporte al cuidado del medio ambiente, sino también, como ustedes lo dicen, a la economía de la institución, porque se reduce el consumo de energía hasta en un 60%. Este sistema fue diseñado de manera duradera y además con la posibilidad de que tenga un mantenimiento a bajo costo.
En el colegio instalaron 72 paneles solares que le permitirán generar parte de su propia energía durante el día, reduciendo la dependencia de la red convencional y mejorando la estabilidad de servicio para estudiantes y docentes, lo que convierte a la institución Jorge Artel en pionera en la utilización de sistema solar fotovoltaico. Vamos a tener una institución completamente renovada con la mejor zona deportiva de la zona suroriental de Cartagena. La iniciativa ayudará al ahorro de más del 60% en el consumo energético, un aporte directo al cuidado del medio ambiente. Va a tener condiciones de calidad, de dignidad y seguridad para los estudiantes. El Jorge Artel se posesiona así como referente en energía renovable en el sector educativo, impulsando un modelo que podría extenderse a más instituciones de la ciudad. De la mañana, 45 minutos, es hora de hacer un repaso por las noticias del mundo y vamos a arrancar este panorama internacional con la que es la noticia del momento, porque entre las tensiones diplomáticas por parte de Estados Unidos y Venezuela, hoy entra en vigor la designación por parte del Departamento de Estado del Cartel de los Soles como una organización terrorista. Pues con una declaración como esta, lo que se está buscando es aumentar la presión que tiene Washington sobre Nicolás Maduro y su régimen. El Departamento de Estado tiene la intención de designar al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera a partir del 24 de noviembre de 2025. Fue el anuncio que hizo hace una semana el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al señalar que la estructura trafica drogas y es responsable de violencia en el hemisferio. De acuerdo con expertos, esta decisión otorga facultades a las fuerzas estadounidenses para desmantelar a las agrupaciones designadas. Equipara las acciones con las de grupos que atentan contra la seguridad global y en especial la seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no? La decisión hoy genera presión no solo a nivel político, sino también sobre entidades que sostengan relación directa con el régimen venezolano, dándole a Washington el poder para imponer sanciones, congelar activos y ejercer persecuciones judiciales. 5:46, mucha atención a esta noticia. Tras una decisión como esta, todas las aerolíneas dejan de volar a Venezuela desde el Aeropuerto Internacional Barajas, que es el que lleva desde Madrid, en España, a las personas hasta Venezuela. Son muchas las aerolíneas que han tomado esta decisión. Esto después de que se emitiera una alerta por parte de Estados Unidos del riesgo de sobrevolar este país suramericano. Pues a esta hora nos amplía esta información nuestro corresponsal permanente en Europa, Andrés Gil. Andrés. Hola, muy buenos días. Un feliz inicio de semana para todos ustedes. A partir de hoy lunes y por término indefinido, al menos durante toda esta semana, están cancelados los vuelos que salían desde este aeropuerto, desde Barajas, desde otros aeropuertos de España e incluso desde otros aeropuertos en ciudades europeas con destino hacia Venezuela. La medida fue tomada por las aerolíneas con motivo de la restricción anunciada por la Agencia Federal Aeronáutica, por la Autoridad Aeronáutica estadounidense, ante la posibilidad de operaciones militares durante los próximos días o las próximas horas en el área del Caribe, en el entorno cercano de Venezuela. Entre tanto, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, hizo su primer pronunciamiento desde cuando empezó el despliegue militar de Estados Unidos en torno a Venezuela. No hemos reconocido el resultado electoral. No reconocemos al presidente Maduro como, en fin, como el presidente que ha contado con el respaldo mayoritario del pueblo venezolano en las últimas elecciones, pero eso no es óbice para que efectivamente no se respete el derecho internacional y se encuentren cauces de diálogo que puedan dar solución a esta crisis de una manera pacífica. 5 de la mañana, 48 minutos. Seguimos con noticias que se originan en Europa. Luego de sostener una ardua reunión en Ginebra, Suiza, Estados Unidos y Ucrania han finalizado una versión revisada del plan de paz de 28 puntos. En este borrador se le exige a Kiev reducir su ejército, entrega de territorios como Donetsk y Crimea y prohibir su ingreso a la OTAN. Washington ofrece garantías de seguridad. 5:48 y en Brasil, tras la visita de su esposa a la sede de la Superintendencia de la Policía Federal de Brasilia, el expresidente Jair Bolsonaro fue visto durante unos instantes. Su esposa estuvo en el lugar y se retiró sin dar declaraciones a la prensa. En una audiencia de control de detención, Bolsonaro señaló que intentó dañar su tobillera, pues lo estaban acusando de ello, que es la que usa en su arresto domiciliario, porque entró en un estado de paranoia por unos medicamentos que se está tomando. Negó que fueran intenciones de escapar.
A las 5 de la mañana, 49 minutos, vamos a regresar con noticias de nuestro país y la indignación que hay en Bucaramanga por la muerte de un joven de 22 años, quien fue asesinado en un hecho de intolerancia en el norte de la ciudad. Esto en medio de un tiroteo. 3 mujeres también resultaron heridas, una de ellas es menor de edad. Esta persona disparó en repetidas ocasiones contra un establecimiento, contra una discoteca en esa vía que conduce al barrio Café en Madrid. Al ver que no podía entrar porque el lugar estaba muy lleno en un acto de intolerancia, comienza entonces a disparar contra un grupo de personas que no estaban adentro, sino que estaban más cerca de la entrada. Varias personas departiendo con varias personas. Llegan 2 sujetos a tratar de ingresar al establecimiento público. No les permiten el ingreso, estos se retiran del lugar y posteriormente regresan al establecimiento abierto al público, donde uno de estos delincuentes dispara en repetidas ocasiones contra el establecimiento, causando la muerte a una persona y lesiona a 3 mujeres más. 5:50, escuchen esto porque es justicia para nuestros niños. La Fiscalía judicializó a Carlos Alberto López Simons, un profesor de primaria en un colegio de Leticia, Amazonas, señalado de abusar sexualmente de al menos 5 pequeños entre los 6 y los 9 años. Las víctimas, 4 niñas y un niño, terminaron revelando estas agresiones sexuales en su contra durante una jornada de prevención que se hizo en su colegio. 5 de la mañana, 50 minutos. Nos vamos a ir ahora con noticias de Nariño. En Cumbal, en una operación binacional con el Ejército de Ecuador, 4 integrantes del grupo Comuneros del Sur resultaron heridos, mientras que uno fue dado de baja. Estas personas pretendían realizar acciones terroristas en la zona de frontera. Nuestras tropas del Ejército Nacional, en coordinación directa con el Ejército del Ecuador, sostuvieron más de 2 horas intensos combates contra el grupo armado organizado Comuneros del Sur en la vereda Túquer del municipio de Cumbal, Nariño. Esta acción conjunta permitió frenar un avance terrorista que pretendía desestabilizar esta zona fronteriza y afectar a la población civil. 5:51, los lunes nos gusta retomar las entrevistas de nuestro director José Manuel Acevedo, las entrevistas de José Manuel que salen los domingos y que ustedes pueden ver completas en noticiasrcn.com. En esta ocasión, el exministro Daniel Palacios y el general del Retiro Guillermo León hablaron con nuestro director de noticias sobre la legitimidad de esos bombardeos en los que han muerto, al menos de los que se sabe, 15 menores de edad. ¿Legales, legítimos, válidos son ese tipo de bombardeos, exministro? Mira, es absolutamente claro que esas operaciones son legítimas, son legales, hacen parte de nuestro marco jurídico. Y además, pensar que nuestra fuerza pública no tenga la capacidad de utilizar todo su arsenal para contener a los enemigos de Colombia, para contener a los terroristas, sería darle una ventaja a quienes quieren hacernos daño, que no lo podemos hacer. Este gobierno duró 1.200 días sin utilizar esa herramienta y lo que ocasionó fue el fortalecimiento de los grupos criminales. Pues recordemos que en estos bombardeos murieron 7 menores en Guaviare, 4 en Caquetá y 1 en Arauca, además 4 en Amazonas. Todos ellos, según le denunció la Defensoría del Pueblo, eran víctimas de reclutamiento forzado. ¿Y quién protege la vida de los niños? El mismo Estado. Y ahí entraríamos en algo que mencionaba hace unos instantes Daniel, y es un dilema que tiene hoy el Estado cuando se enfrenta a una situación de estas y donde lo hace dentro del marco de los derechos humanos. Por un lado, el derecho internacional humanitario establece claramente cuando una persona se vuelve un combatiente, participa en las acciones ofensivas y que puede generar daño y por lo tanto tiene que ser de alguna manera neutralizado. Y es deber como Estado proteger de estas personas y organizaciones. Pero tiene el otro dilema y es los niños, los jóvenes o los menores de edad. También son merecedores de la protección. El tema de esto es entender el dilema complejo y tratar de no llevarlo a un tema de politización o de debate político y entender que la seguridad y la defensa del Estado es un bien público que hay que garantizar. Y es que definitivamente durante esta conversación el dilema ético se volvió un eje, pero también se habló de la ventaja militar que se le podría estar dando a los grupos armados. Hay que tener cuidado, porque a veces nosotros decimos no hay que atacar donde haya niños, jóvenes o menores de edad. Pero esto se vuelve una ventaja militar para estos grupos al margen de la ley que tal vez no los utilizan como escudos humanos. Claro, exactamente. Y mire que se vuelve un incentivo perverso. Ahora hay que reclutar más, porque entre más tengamos, no vamos a tener la acción del Estado. Sabemos que es un dilema ético lo que viene.
pero que entender realmente qué es lo que hay que proteger. Si nosotros seguimos con esto, va a haber más reclutamiento. Ya lo vio la estadística de la Defensoría del Pueblo, como del año 23 al 24 se incrementó el 100% en el reclutamiento de menores. O sea que la medida, al contrario, lo que hizo fue incentivar de alguna manera esa condición. La conversación completa ustedes la pueden revisar en nuestra página de internet www.noticiasrcn.com. A las 5 de la mañana, 54 minutos, nosotros le damos la bienvenida al Padre Walter, que llega como siempre con sus momentos de fe. Pilato le dijo, entonces tú eres rey. Jesús respondió, tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Juan 18. Muy buenos días, apreciados amigos de nuestro canal RCN. Ayer una fiesta grande en la iglesia. Jesucristo, Rey del universo. Proclamamos a Cristo Rey, Señor del cielo y de la tierra, del mar y cuanto contiene. Es el Rey de los que hemos aceptado, que Él es el Hijo de Dios, uno y trino, Rey de reyes y Señor de señores. Y al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, y que toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Que quieren retirarlo de todas las salas de los juzgados, pues lo pueden hacer, que de nuestro corazón jamás podrán arrancarlo, de nuestras familias tampoco. Y los invito para que en las tiendas, supermercados, oficinas y lugares públicos pongamos la imagen del crucifijo para proclamar nuestra fe. Si les molesta verlo a Él, también les molestará verlos cuando en la otra vida lo necesiten. A quien se avergüence de mí, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre Celestial, dice el mismo Jesús. Con todos los niños, jóvenes y padres de familia, sacerdotes, religiosas, sigamos adelante proclamando a Jesús como nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Viva Cristo Rey. Pío XI estableció esta solemnidad inspirado en los mexicanos que proclamaban públicamente: viva Cristo Rey, cristeros por siempre. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se les quiere con el corazón. Padre Walter, se le quiere con el corazón. Avanza nuestra primera emisión de noticias, Mari, nos vamos a los titulares de las principales, de las más importantes del día. En Yarumal, Antioquia, fueron rescatados 17 niños extranjeros que estaban en poder de una secta judía. Se habla de presunto secuestro, trata de personas y explotación sexual infantil. Historia de pesadilla. Una joven en Medellín conoció a un hombre en una discoteca, la engañó y la mantuvo 11 días secuestrada en Ecuador. Los detalles en minutos. Sigue la búsqueda de Miguel Ayala, el hijo del cantante Giovanni Ayala, y de su manager, quienes completan 6 días secuestrados en el norte del Cauca. Ningún grupo se ha adjudicado el plagio. Comunidad pide redoblar esfuerzos ante el robo de carros en Bogotá. Al día se reportan unos 9 casos, uno cada 2 horas. Día clave para definir el rumbo que tomará la discusión sobre la reforma pensional en la Corte Constitucional. La sala plena definirá si aparta o no al magistrado Héctor Carvajal del debate. El presidente de la Corte pide tumbar la reforma. Magdalena ya tiene nueva gobernadora. María Margarita Guerra Zúñiga fue elegida en unas elecciones atípicas marcadas por la baja participación y asumirá el reto de manejar los destinos del departamento durante los próximos 2 años. En Siloé, una comuna históricamente estigmatizada, hoy brilla una nueva estrella con más de 27.000 luces LED, un símbolo de esperanza y turismo comunitario que busca transformar su historia, reconstruir el tejido social y mostrar la verdadera cara de un sector resiliente. Presión sobre Venezuela. Hoy entra en vigor la designación del Cartel de los Soles por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos como una organización terrorista extranjera. Faltan ya 20 segunditos para las 6 de la mañana. A todos ustedes los que están conectados con nosotros desde las 5:30, que siguen ahí, muchísimas gracias por permanecer conectados con el mejor noticiero, el mejor equipo periodístico y técnico, y también bienvenidos a todos aquellos que hasta ahora se despiertan, prenden su televisor y nos sintonizan. Aquí a primera hora, como cada lunes, les vamos a tener información sobre ofertas laborales en el país, porque trabajo sí hay. Les tenemos convocatorias para ciudades como Medellín, Cali y Bogotá. Pero no solo esas convocatorias,
escuchen bien esto si ustedes han tenido ese sueño de irse a estudiar a otro país, porque les vamos a contar sobre algunas becas si están interesados en salir de Colombia y aventurarse un poco. Así que muy atentos porque, atención, en Lunes de Empleo se las tenemos todas. Vamos a arrancar este bloque informativo con una noticia que enciende todas las alertas sobre el posible secuestro y explotación sexual infantil del que estarían siendo víctimas varios niños de nacionalidad extranjera en nuestro país, en Colombia, Isa. Es verdaderamente macabro. Son 17 los menores que encontraron en un hotel en Yarumal, Antioquia, bajo el poder de varios adultos también extranjeros. Comienzan a investigar sus identidades y se percatan de que pertenecen a una secta judía y que son señalados internacionalmente por abusos contra menores. Pues hasta ahora vamos a ampliar esta información con nuestro compañero Juan Fernando Tavares. Juan, según ese reporte que han entregado a las autoridades, ¿desde cuándo ingresaron estos niños al país? Aparentemente, Maritza, desde el mes de octubre. Esta es una operación que ha realizado Migración Colombia en coordinación con el Grupo Gaula Militar de Territorio Antioqueño. Son 27 personas, 26 personas, 17 de ellas menores, y quienes ahora están bajo un cuidado preventivo especial, sobre todo los niños, bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La preocupación es que estas personas hacen parte de un grupo y de una secta que en otros países del mundo ha sido señalada y judicializada por cometer abusos precisamente contra los menores. En el siguiente informe les contamos detalles. El vestuario que caracteriza a los integrantes de la secta judía Leb Tahor llamó la atención de los habitantes de Yarumal, Antioquia, hasta donde llegaron funcionarios de Migración Colombia para realizar una verificación en el hotel donde se estaban hospedando desde octubre, cuando llegaron procedentes de Nueva York. Se estableció la situación migratoria de 17 menores, 5 de ellos con circular amarilla de Interpol por posibles riesgos asociados a desaparición o trata de personas. Aunque todo es materia de investigación, las autoridades tienen indicios de que la secta judía tendría intenciones de establecer una nueva colonia en Colombia para continuar con los crímenes atribuidos a esta comunidad religiosa. Presuntos delitos contra menores, incluidas condenas previas a líderes de esta comunidad. Los menores están a salvo y permanecerán bajo protección del ICBF mientras las autoridades determinen las posibles medidas migratorias que asumirán. Para ampliar esta situación irregular, saludamos a esta hora a Paola Salazar, es la directora regional de Migración Colombia. Doctora, con los buenos días, ¿qué hacían estas personas en territorio antioqueño, en territorio colombiano? Buenos días. Buenos días. Bueno, una vez nosotros recibimos información precisa sobre la ubicación de estos ciudadanos en el municipio de Yarumal, emprendemos la organización del operativo. Lo que encontramos después de entrevistas directas con ellos es que quieren aprovecharse del permiso de turismo de 90 días prorrogable por otros 90 días que se da a través de la normatividad colombiana. Sin embargo, en nuestras versiones de los hechos e investigaciones tenemos que probablemente ellos querían asentarse en territorio antioqueño. ¿Hay parentescos familiares entre los niños y los adultos? Sí, no hay niños no acompañados en este caso. Los niños, niñas y adolescentes están por lo menos acompañados de su padre o de su madre y en algunos casos de su madre y de su abuela. Lo preocupante allí es que algunos de esos adultos están en la mira de autoridades internacionales por algunos tipos de delitos y abusos. Sí, por lo menos uno de los ciudadanos masculinos está siendo en este momento objeto de investigaciones penales en Guatemala. Sin embargo, no tenemos información sobre alguna sentencia penal ejecutoriada, por lo cual como autoridad administrativa estamos estudiando la medida migratoria a tomar en las próximas horas. Una última pregunta, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Van a ser deportados, los niños separados de los adultos? ¿Qué va a pasar? Bueno, a través de las recomendaciones del ICBF, quien ha estado articulado con nosotros desde el principio, igual que Gaula Militar Oriente, tenemos que no debemos separar a las madres de sus hijos y por eso hemos garantizado su permanencia juntos en el sitio. En lo que respecta a los adultos, en las próximas horas estaremos anunciando la medida que vamos a tomar, sobre todo en salvaguarda de la seguridad nacional, del territorio nacional.
y con relación a los niños, pues nosotros estamos también con ICBF investigando cuáles son las medidas que hay en otros países, sobre todo en torno al retiro de la patria potestad de sus padres consanguíneos y la entrega a otros familiares de familia extensa, y de esa manera coadyuvaremos para que esas medidas se hagan efectivas. Directora, muchísimas gracias, muy buenos días. Es la información que se produce desde el territorio antioqueño. Sigan ustedes con más. Buenos días. Juan, pues este caso definitivamente nos tiene sorprendidos, aterrorizados. Se necesita además aquí una colaboración con las autoridades de otros países para lograr establecer realmente hasta dónde llegan las redes de esta secta y poder rescatar a todos estos menores. Seguiremos muy atentos. 6 de la mañana, 5 minutos. Y ahora vean este otro caso. Aquí también, digamos, hay cosas insólitas y esto nos hace prender las alertas para que seamos desconfiados. Aquí lo que parecía una historia de amor terminó en varios días de calvario para una mujer de Medellín que fue secuestrada durante 11 días por un hombre que conoció en una discoteca, Isa. Ella se va con él de este establecimiento, pasan unos días y además acepta acompañarlo hasta Ecuador. Llegan a este país y termina siendo una verdadera pesadilla para ella. Lisa, usted fue la que conoció el caso, cuéntenos si habló con ella, si habló con la mamá, ¿cómo se dieron cuenta dónde estaba? Buenos días. Isa, televidentes, buenos días. Mire, ella conoció a este hombre a finales de octubre y aproximadamente el 7 de noviembre decidieron viajar hacia Ecuador. Llegaron a un hotel y allí iniciaron todas estas amenazas. Pues lo que cuentan los investigadores es que incluso este hombre habría obligado a la víctima a tener relaciones sexuales con él. Mire, pues para responder su pregunta, las autoridades conocen este caso porque la mamá recibe un mensaje de su hija en la que dice que con la persona con la que ella viajó no le permitía irse y la estaba amenazando de muerte. De inmediato, el Gaula de la policía activa los protocolos de búsqueda y la cooperación internacional para lograr ese rescate. Con este abrazo se terminó la pesadilla de esta mujer, quien estuvo secuestrada 11 días en Ecuador. Ella logró enviar un mensaje a su mamá, quien puso en alerta a las autoridades. Se desplazaron hasta un hotel ubicado en la ciudad de Quito, Ecuador, donde se lanzó el operativo que permitió el rescate de la joven. El responsable es este hombre que vivía en Ecuador y habría llegado al país a finales de octubre y en una discoteca en Medellín conoció a esta mujer. Se ganó su confianza, tanto así que viajaron a Ecuador. Es de notar que el capturado presenta antecedentes por los delitos de intimidación, hurto y enriquecimiento ilícito. El Gaula de la Policía Nacional invita a denunciar cualquier hecho relacionado con secuestro o extorsión a través de la línea gratuita nacional 165. Fueron 11 días sometida a diferentes vejámenes por ese sujeto que ahora deberá responder ante las autoridades. 6 de la mañana, 7 minutos. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora de los casos de hurtos de vehículos en Bogotá. Los hechos más recientes se registran cuando las víctimas, Isa, creen que ya están seguros, están llegando a su casa a parquear y no, resulta que ahí les aparecen los delincuentes. Claro, ellos van abriendo la puerta de su parqueadero, de su garaje y es cuando los atacan. Se volvió bastante recurrente esta misma modalidad. Según las cifras, cada hora se están robando un carro en Bogotá. Vamos a preguntarle a Jason si ya hizo las cuentas en un mes. Entonces, Jason, ¿cuál vendría siendo el promedio de hurtos en la capital del país? Compañeras, buenos días. Pues mire, esto viene generando preocupación en los ciudadanos de la ciudad de Bogotá, en las localidades como la localidad de Puente Aranda, también la localidad de Kennedy. Las cifras hablan de 260 casos mensuales a la fecha, corte el 31 de octubre, según las autoridades. Esto deja ver un promedio de 9 carros al día y estamos hablando aquí, la cifra con ese 9 carros al día en promedio es 1 cada 2 horas. 1 cada 2 horas es lo que está ocurriendo en la capital del país y los ciudadanos están pidiendo a las autoridades continuar con estas investigaciones para desmantelar todas estas bandas delincuenciales dedicadas al hurto de vehículos en Bogotá. Crece la preocupación ciudadana por el constante hurto de vehículos en la capital. Las modalidades se repiten, dejando ver cómo operan estas bandas delictivas, que incluso roban a las personas dentro de sus garajes o afuera de sus casas. Las cifras de la capital a corte del mes de octubre dejan ver el robo de 9 vehículos al día y un promedio de 1 cada 2 horas. De cada 10 vehículos que se hurtan en la capital, 7 son por este factor de estar parqueado en vía pública, por estar sin seguro, por dejarlo a cuidadores que no conocemos o incluso por negociaciones extrañas que se dan en medio de las supuestas ventas de estos vehículos. Los ciudadanos piden a las autoridades seguir trabajando en investigación para desarticular estas organizaciones delincuenciales. Las bandas delincuenciales en la ciudad están desatadas
y sobre todo con este tipo de hurtos, robo de vehículos. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están terminando estos vehículos? Este año se han reportado 2.693 robos de vehículos en toda Bogotá. No sabemos todavía nada, no hemos tenido una prueba de supervivencia. No traiga sangre y salvo. Vamos a ver si él estaba vivo o él está muerto. No sabíamos nada, no sabíamos nada de él ni nada. Ninguna llamada, nada. Es el horror del secuestro el que a esta hora, en este mismo minuto en que ustedes y nosotros estamos hablando, están soportando civiles, integrantes de la fuerza pública, funcionarios de la Fiscalía, colombianos que sufren, pero familias que están pasando los días en medio de la incertidumbre y de la angustia. Es un acto condenable, es inhumano, es incomprensible que tristemente esto esté volviendo a pasar en nuestro país. En Noticias RCN reiteramos nuestro rechazo a esta práctica que es inútil y que lo único que trae es dolor. Por eso, con voz firme nos unimos a quienes imploran por la liberación de sus seres queridos. Sin condiciones, libérenlos ya. Pues uno de los símbolos del drama del secuestro en Colombia es el general Mendieta. Él estuvo 12 años en poder de las FARC. Imagínense ese calvario, fue una época muy oscura para él, que además llenó de sufrimiento a su familia, pero que terminó en un reencuentro que ni la indolencia de los comandantes de esa guerrilla pudieron evitar. Con el inicio de noviembre de 1998, también comenzó para la familia Mendieta una etapa de dolor y tristeza. El bloque oriental de las FARC, en una acción de violencia extrema, se tomó mitin. Más de 1.500 guerrilleros contra 120 integrantes de la fuerza pública que resistieron por extensas horas. El grupo que le rendía cuentas al Mono Jojoy secuestró a 63 uniformados, entre ellos al entonces coronel Luis Erlindo Mendieta, el oficial de más alto rango en cautiverio. Cada día muy temprano, su mamá y su esposa, la misma a la que le juró amor ante Dios, le enviaron mensajes de fortaleza con la convicción de que pudiera escucharlos en la selva. Espero que Dios te acompañe y que la unión y la paz los guíe siempre. Varios años después, a través de un documental periodístico, los Mendieta encontraron una puerta para abrazarse en la distancia. La razón de mi existir, quisiera verte, quisiera hablarte. El oficial, quien fue ascendido a general en cautiverio, sentenció su destino. Que ya Dios permitirá que en un futuro muy próximo nos podamos reunir. Tras casi 12 años de real resistencia, en junio de 2010, Mendieta y otros 4 plagiados fueron rescatados en la Operación Camaleón. Con sus hijos de adultos y el amor de su esposa intacto, retomaron el rumbo y entonaron cantos aplazados. ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? 6:13 de la mañana, una historia muy conmovedora y lo será más aún porque a esta hora justamente saludamos al general en retiro Luis Erlindo Mendieta. General, primero gracias por conectarse con Noticias RCN, nos place muchísimo verlo. Usted soportó este flagelo hace más de 15 años. ¿Qué lo mantuvo durante 12 de ellos firme? ¿Qué cree que lo está haciendo ahora con los uniformados que están secuestrados en este momento? Buenos días. Buenos días, Isa. Buenos días, Maritza. Muy amable por la invitación. Saludar a todos nuestros amables televidentes. Y lo que lo mantiene a uno allí con vida, resistiendo, es la fe en un Dios, que yo soy muy creyente, en Dios, en la Virgen. Pero también allí, en las primeras pruebas de supervivencia, mi familia me envió una fotografía que llevó Marlene Orjuela de Afamipaz, me la entregó y yo la coloqué en una hoja de cuaderno y todos los días por la mañana los saludaba y por la tarde me despedía de ellos. Entonces era alimentar esa esperanza, verlos visualmente allí en esa fotografía,
tomaba energía, tomaba vigor, vitalidad, podríamos decir, para resistir el día, porque allí era lo único que podíamos mantener. Cada día era un sufrimiento, una tortura, pero recordando a la familia y sobre todo en la fe en Dios, pues nos logramos sostener durante esos casi 12 años. Claro, general, pues en todo caso, la alegría hoy es para su familia que puede compartir con usted y que sabe que usted está ahí en una época tan especial como la Navidad, como el fin de año, pero para poder entender un poco ese dolor, esa angustia que tienen hoy tantas personas en el país. ¿Cómo eran estas épocas? ¿Cómo era cuando uno, qué se sentía cuando se veía que se llegaba a la Navidad y uno estaba en secuestro? ¿Qué se le pasa por la cabeza a un secuestrado en este momento? Al comienzo muy difícil porque el secuestro fue en noviembre, entonces recordemos que la primera Navidad allí en el año de 1998 pues fue muy dura, e incluso de enfrentamiento con los mismos integrantes de la FARC, porque diríamos que una vía de escape que hicimos en ese momento fue construir un pesebre con el barro allí en la tierra, y ya en la novena todos los días lo hacíamos y cantábamos a grito entero, a pesar de las prohibiciones de los integrantes de la FARC, pero era un momento para distraernos, pero sobre todo para rememorar lo que habíamos vivido durante tantos años viviendo nuestras Navidades. Aparte de eso, con los años siguientes, y recuerdo cuando llegó el doctor Alan Jara allí a nuestro lugar de cautiverio en esa jaula de concentración, que una máxima que todos nosotros teníamos, y habían pasado, si no estoy mal, 3, 4 años, decíamos, qué bueno salir en diciembre. Entonces, Alan, me acuerdo que se sorprendió porque decía, ¿cómo así que bueno salir en diciembre? Cuando él fue secuestrado en julio, debemos de salir ya. Pero de ahí en adelante y ya con los años siguientes que Alan siguió con nosotros, todas las épocas, más o menos después de julio, siempre decíamos, qué bueno salir en diciembre, pero era para alimentar esa esperanza, seguramente para traer a la mente esos recuerdos de compartir el buñuelo, la natilla, de compartir las novenas y especialmente estar dándole ese beso, ese abrazo a la familia y compartir. Para seguir vivos, porque si no es la esperanza que lo va a mantener a uno en pie y que lo va a mantener vivo, general. Si de pronto lo están escuchando en este momento o si a partir de todos esos mensajes que hemos dado nosotros aquí en el noticiero para los secuestrados de sus familias, ¿qué les diría a usted y qué se siente cuando gracias al periodismo o a un medio de comunicación uno recibe un mensaje de esas personas que tanto ama? El medio de comunicación es lo principal, es que es lo único que uno tiene para recibir información cuando está sometido allí a muchos meses y años sin poder tener una comunicación por parte de la familia, y sobre todo la familia que sufre muchísimo porque no sabe si uno está vivo o está muerto. Pero los medios de comunicación y en su momento especialmente la radio con los programas donde se envían mensajes a los secuestrados, pues es lo que le llena de vitalidad, lo que lo hace a uno allí mantener con vida, con alimentar esa esperanza. Yo recuerdo que siempre los familiares decían, mientras haya vida, hay esperanza. Y yo creo que era al contrario, mientras haya esperanza, hay vida. Y por eso todos los días hay que mantener esa esperanza, ilusionarse con esa idea de que en algún momento uno va a salir a libertad y se va a poder reencontrar con la familia. Y es la esperanza que también mantenemos desde acá, general. Y usted decía, los medios de comunicación siempre los acompañaron. Y en este que parece un momento también oscuro para el país, pues seguimos acompañando también a tantas personas que están en cautiverio, pese a la indiferencia o al silencio de las autoridades. General, muchísimas gracias por acompañarnos y que sea esta otra Navidad feliz al lado de su familia. A ustedes, muy amable a RCN, y nuevamente insisto, a los medios de comunicación. Y aquí les hago la invitación, especialmente a los radiales, para que se les estén enviando los mensajes a los secuestrados, para que se les permita participar a sus familias allí enviando ese mensaje para sostenerlos allí con vida. Y qué bueno, ojalá que regresen ya en diciembre a sus hogares a compartir la Navidad con sus familias y especialmente con la sociedad. Muchas gracias, muchas bendiciones para todos.
Claro que sí, general. Amén. Miren, mientras tanto seguimos acompañando a otra familia que en este momento está viviendo la angustia del secuestro, la de Miguel Ayala, el hijo de Joanny Ayala, que todavía no ha sido liberado. El joven está secuestrado y a estas alturas se desconoce, Isa, quién lo tiene. No hay información clara realmente y seguimos acompañando a la familia de este joven, también a la familia de su manager, que recuerden, los capturaron, los captaron a los dos y ya completan 6 días en un lugar que se desconoce por completo, pero que se sabe que es hacia el norte del Cauca. Al momento ningún grupo delincuencial se ha adjudicado el plagio de estos dos jóvenes. Son las 6 de la mañana, 20 minutos. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de esas delicadas denuncias que presentaron ayer nuestros colegas de Noticias Caracol y que darían cuenta de nexos entre un general y un funcionario de inteligencia del Estado con las disidencias de alias Calarcá. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció en su cuenta de X. El funcionario dijo, y aquí queremos abrir comillas para ustedes, ordené adelantar una investigación rigurosa según las competencias del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Pública en colaboración armónica y absoluta con la comunidad de inteligencia. Cierro comillas. Además, el funcionario enfatizó en que la cooperación con criminales es una línea roja que jamás se cruzará y que quien se aparte del deber constitucional será investigado con la máxima celeridad y rigor. Terminó diciendo que no se permitirá ningún acto de ilegalidad. Y miren, hoy estamos en un día clave para la discusión de la reforma pensional en la Corte Constitucional. La Sala Plena va a tener que tomar decisiones determinantes que podrían cambiar el rumbo, Isa, de todo este proceso. Entre los temas más importantes se va a definir si se aparta o no al magistrado Héctor Carvajal de este debate. Vamos a desmenuzar este tema que le importa, que le interesa a todos los colombianos, porque a todos nos va a llegar nuestro momento de pensión. ¿Qué pasa con el magistrado Héctor Carvajal, que es central en la discusión, tanto si está presente en ella y logra tomar su voto o si se aparta de ella, resultaría afectándolo? El presidente de la Corte, el doctor Ibáñez, es quien está haciendo esta ponencia para declarar inconstitucional la reforma pensional. Recuerden que no ha entrado en vigor formalmente, por lo menos, digamos, un 2% de ella lo está, porque la Corte está decidiendo si va en contravía de la Constitución o no. Hoy lo importante, María Fernanda, es saber si el magistrado puede o no votar o si lo van a hacer a un lado de esta decisión tan importante. Buenos días. Isa, televidentes, buenos días. Mire, efectivamente, hoy la Sala Plena de la Corte Constitucional va a tomar una decisión trascendental para conocer cuál va a ser el futuro de esa decisión con la que se pueda o no tumbar la reforma pensional. Noticias RCN ha podido establecer que la ponencia del presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, sobre la recusación, en la cual también es ponente, pediría que el magistrado Carvajal sea parte del debate. ¿Por qué? Por los conceptos que dio cuando hizo parte de Colpensiones. A las 9 de la mañana iniciaría esa discusión que resultaría determinante para saber si esa reforma sigue vigente o si no se va a entrar en vigor más bien. Es importante el voto del magistrado Carvajal, pero aquí está el informe de María Fernanda para que lo entiendan mejor. La discusión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la reforma pensional hoy tendrá una fecha clave para el rumbo que pueda tomar en la Corte Constitucional. La Sala Plena definirá si el magistrado Héctor Carvajal, quien fue abogado del presidente Petro, puede o no participar en el debate. En el evento en que resuelvan apartarlo, la corporación debe sortear un conjuez de la lista que hoy en día existe para que integre la sala. Una vez se determine quiénes quedan habilitados para votar, se entrará a debatir la ponencia del presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, que propone tumbar la norma. El alto tribunal estudiará si la reforma fue aprobada en la Cámara con un pupitrazo, luego de que por devolución de los mismos magistrados se repitiera la votación. La Corte Constitucional tendrá la palabra para determinar si la subsanación fue suficiente. Bueno, ya son las 6 de la mañana, 24 minutos. Estaremos muy atentos a esta votación que haga esta tarde la Corte Constitucional, porque, oigan, la reforma pensional fue aprobada desde el año pasado por el Congreso de la República, pero todavía está pendiente esta definición en la Corte. 6 de la mañana, 31 minutos. A todos ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros aquí a Primera Hora, y esta es una de las secciones más esperadas por nuestros televidentes.
toda la semana. Lunes de empleo con ofertas laborales que hay en diferentes empresas del país. Y Liz Ribón es la encargada de buscarlas, de curarlas además para ustedes y nos va a regalar hoy los detalles, Liz, y sobre todo porque nos hablaron de unas becas que van a emocionar también mucho a la gente que se quiere ir a estudiar a otro país. Hola, muy buenos días. Pues miren, distintas oportunidades laborales tenemos aquí hoy en Noticias RCN, pero además también para esas personas que están buscando cómo estudiar, también les vamos a contar de algunas becas. Empecemos con una convocatoria para trabajar en el exterior. Son 1.250 oportunidades en Polonia y Estados Unidos. Aquí en pantalla vamos a ver los cargos a ocupar en Polonia. En Estados Unidos especialmente se buscan niñeras. También les dejo dónde pueden postularse. El formulario de inscripción para los residentes de Bogotá tiene un costo de 20.000 pesos. Para fuera de Bogotá, 27.000 pesos. Hay puestos de montacarguistas para el municipio de Funza y también aquellos municipios aledaños. Son 20 vacantes y deben contar con el curso de manejo. Tenemos más de 50 vacantes disponibles para el cargo de conductor en las ciudades de Bogotá y Funza. Buscamos personas con licencia C2 o C3 con al menos 2 años de expedición y mínimo 1 año de experiencia en la conducción de vehículos NPR, NQR o caja full. Y teniendo en cuenta que se avecina la temporada de fin de año, hay más de 100 vacantes para servicio al cliente bilingüe con nivel de inglés B2 y 200 vacantes para asesores de temporada. Aquí en pantalla pueden ver los datos para aplicar a estos puestos de trabajo. En Bogotá tenemos 100 vacantes para servicio al cliente bilingüe con nivel de inglés B2 y 200 vacantes para asesores de temporada. En Cartagena contamos con 50 vacantes para oficiales de acabado. Y les cuento de 90 puestos de trabajo adicionales en ocupaciones como por ejemplo personal de aseo, cafetería, mantenimiento, jardinería, administradores de empresas y contabilidad. Técnicos y tecnólogos en mecánica industrial, auxiliares automotrices, auxiliares de bodega, pintores, carpinteros y tecnólogos metalmecánicos. Finalizamos esta sección de lunes de empleo con oportunidades para estudiar en la Universidad de Miami. Son 100 becas para pregrado y posgrado. Estos son algunos de los programas que pueden estudiar y en el enlace que ven en pantalla pueden consultar los requisitos. Los requisitos para poder postularse son primero ser colombiano, tener un título de bachillerato si va para un programa de pregrado y tener un título profesional si va para un programa de maestría. Recuerden que pueden repetir esta sección de lunes de empleo en el caso de que no hayan alcanzado a anotar estas opciones a través de nuestras plataformas y redes sociales en noticiasrcn.com. Ustedes tienen más información. Muy buenos días. Muchas gracias, Liz. Así que son buenas noticias para el lunes, para arrancar semana. 6:35, nuestro país avanza cuando sus empresas crecen. Este año 33 compañías recibieron el sello a mejores empresas colombianas. Banco de Bogotá y RCN presentan Cambiando Contigo. Desde 2021, esta alianza brinda acompañamiento sin costo a empresas medianas para fortalecer su estrategia, innovación, sostenibilidad y gobierno corporativo. En 2025, 178 compañías participaron y tras un riguroso proceso de evaluación, 33 fueron reconocidas por sus prácticas excepcionales. Creemos que los negocios en Colombia requieren cada vez más y mejores administraciones que puedan adaptarse a los retos que los tiempos modernos imprimen. Es una muy buena práctica que permite a las empresas contrastar sus fortalezas y debilidades contra pares del mercado. Un acompañamiento que combina la visión estratégica del sector financiero con metodologías globales y experticia académica. Las empresas que se inscriben pues están dispuestas a mostrar las cosas buenas que hacen y ese ejercicio simplemente por el hecho de participar ya es una introspección que le permite saber a la empresa qué es lo que está haciendo bien, pero sobre todo lo que puede hacer para mejorar. Durante meses, cada compañía recibió retroalimentación personalizada y diagnósticos que les permitieron identificar oportunidades clave para evolucionar y elevar sus estándares de gestión. Y en ese sentido, el acompañamiento que hacen estas tres instituciones y la bondad y la generosidad con la que ellas nos entregan esa información nos ha facilitado claramente el poder construir un espacio de desarrollo empresarial. Los resultados están a la vista. Empresas más resilientes,
resilientes, más competitivas y con una visión de crecimiento sostenible a largo plazo. Tú tienes el banco más importante del país, la universidad más importante del país y uno de los mejores consultores y personas de un gran nivel apoyándote a ver cómo estás tú, evaluándote y ayudándote a ser mejor. Es muy importante porque no solamente es el reconocimiento, sino que también internamente a la empresa nos ayuda a organizarnos. El Banco de Bogotá, Deloitte y la Pontificia Universidad Javeriana reafirman así su compromiso con un sector productivo más fuerte, innovador y sostenible. Banco de Bogotá y RCN, cambiando contigo. Y una decisión histórica marca hoy un nuevo capítulo para el magisterio colombiano. Un juez administrativo reconoció que los maestros pensionados antes del 13 de abril de 2019 sí tienen derecho a la reliquidación de su mesada, incluyendo los factores salariales que les habían sido negados tras la sentencia de unificación del Consejo de Estado en 2019. Este fallo marca una decisión histórica para los maestros. Acabamos de ser notificados del Consejo de Estado de 4 sentencias, donde la posición se corrige y se establece que todos los docentes, maestros que han sido pensionados antes del 13 de abril del año 2019 recuperan los factores salariales en su pensión de jubilación, lo que significa que podrán tener derecho a que su prima de Navidad, su prima de servicios y su prima de vacaciones sea incluido en su pensión de jubilación. Con esta decisión se abre la puerta para que más maestros que se pensionaron antes del 13 de abril del 2019 puedan reclamar una pensión justa e integral. Bueno, nosotros representamos en este momento más de 21.000 maestros en este proceso. Hay un grupo de maestros que no aún ha hecho la respectiva gestión jurídica. Los invitamos a que se acerquen en todas las regiones del país a nuestra oficina de abogados López Quintero para que continuemos agilizando el reconocimiento de este derecho para ellos, que es un beneficio de una lucha jurídica durante más de 6 años. La firma López Quintero Abogados afirmó que este es uno de los logros más importantes para la defensa de los derechos del magisterio tras años de insistencia y rigor jurídico. 6:39, miren, en la vida a veces la adversidad puede ser un obstáculo, pero hay personas que terminan convirtiéndola en una oportunidad para brillar. Y hoy queremos contarles una de esas historias, la de Susana Jaramillo Lopera, quien hace de todo con los obstáculos que le presenta la vida. Una joven paisa que padece una enfermedad conocida como distonia generalizada y que encontró en su arte su manera de expresarse y comunicarse con el mundo. Susana es el verdadero ejemplo de que el que quiere puede. Tiene 27 años, vive en el barrio Belén Las Playas y desde hace 9 años pinta con su nariz cuadros, tan únicos como ella. Descubrí la manera de pintar con la nariz, buscando una forma de participar en las clases del colegio. Me dije, la única parte del cuerpo que es inmóvil, es la nariz. Con ella puedo pintar en el piso, y así tengo mis notas en la clase de artista. Susana nació con una enfermedad conocida como distonía generalizada, un trastorno que causa movimientos involuntarios del cuerpo, pero eso nunca ha sido impedimento para superar los obstáculos ni para comunicarse con otras personas. Es una emoción muy bonita verla tan guapita, tan tenaz. Es muy tenaz, muy capaz. Susana es como cualquier estudiante. Lo único diferente de Susana para mí es su disciplina, su juicio. Es excepcional en los textos que escribe, en las investigaciones que hace. Es muy juiciosa. Ah, y es que no solo pinta, también escribe poemas, prosa y mensajes que le salen del corazón. Me inspiro en lo que quiero expresar y en lo que voy sintiendo día a día. Cada emoción, cada pensamiento y cada experiencia se transforman en color, en forma y en movimiento. También me inspira lo que deseo transmitir a quienes siguen mi proceso, porque a través del arte puedo compartir lo que llevo dentro. Pintar no es solo su manera de estar en el mundo, también es una oportunidad para mostrarse a los demás. Las obras que pinta las plasma en cuadros, almanaques y libretas que posteriormente vende en ferias o por medio de las redes sociales. Revelaron nuestros compañeros de Noticias Caracol que daría cuenta de los vínculos que habría entre funcionarios y oficiales en este momento con las disidencias de alias Calarcá. Tenemos un invitado muy importante y es el gobernador de Antioquia. Gobernador, muchísimas gracias por conectarse con nosotros a esta hora.
Maritza, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted y todos los televidentes a esta hora del día. Gobernador, yo le quiero preguntar si usted sabía algo acerca de esto, de estos vínculos y estos nexos entre las disidencias y funcionarios y un oficial de Colombia, porque recuerdo que la semana pasada en una entrevista que usted nos dio aquí en Noticias RCN, usted sí decía que era muy sospechoso el accionar del Estado en Antioquia frente a las disidencias de alias Calarcá. Maritza, yo puedo decir como consecuencia de ese informe de sus compañeros de Caracol que aparecieron las llaves. A mí realmente no me sorprende lo que está revelando Caracol. Yo intuía que algo de esa gravedad tenía que estar aconteciendo porque no era normal el crecimiento que se habían registrado y que había permitido Petro con su paz total de disidencias FARC. En Antioquia, en lo que va de su mandato, han crecido más de un 70%. Y esa complacencia, esa contemporización permanente con ellos, dejarlos crecer en armamento, en negocios criminales. Ellos son los responsables de buena parte de los asesinatos de nuestros uniformados. En las zonas del nordeste, norte, antioqueño, Bajo Cauca, han sembrado de terror todo ese sector poblacional. Y pensar que hace 16 meses nosotros pudimos habernos quitado de encima a estos criminales con el retén que hizo el ejército en el municipio de Barbosa, norte del Valle de Aburrá. Ese día, para recordar el 23 de julio, el Ejército Nacional capturó alias Calarcá y a sus principales secuaces, su compañera sentimental, alias Firu, alias Ramiro. Buena parte de ellos en unas horas quedaron dejados en libertad por parte de la Fiscal General de la Nación y por Petro, por supuesto, los convirtieron en gestores de paz. Así que aquí lo que queda claro es como un evidente concierto para delinquir entre Petro, la fiscal, su Fiscal General de la Nación, su Fiscal Camargo y alias Calarcá. Gobernador, en este informe de nuestros colegas se dice que en ese momento que soltaron a Calarcá, que soltaron a estos disidentes que viajaban en esas camionetas de la UNP, fue que también se logró recopilar esta información, esos computadores donde encuentran los correos, esas USB de donde saca esta información la Fiscalía, que además la tienen hace tanto y no se ha hecho nada con ella hasta el momento. ¿Sabían ustedes en ese momento que se recopiló toda esa información, que ahí se tenían esas pruebas? No, no sabíamos eso, pero después con el curso del tiempo, pues entendíamos que algo debió haber quedado en parte de las autoridades. Y mire, fíjese usted en la contradicción. Yo desde que denuncié eso en julio del año anterior, he sufrido una persecución inusitada por parte de la fiscal Camargo, pretendiendo robarme la libertad, por un lado, y por otro, entregarle el gobierno de Antioquia a Petro de cara a un proceso electoral. Y entonces uno se pregunta esa inusitada agilidad para buscar robarme la libertad mí, que soy una persona que simplemente he ejercido democráticamente el derecho a la oposición, a defender a Antioquia, a los antioqueños, mientras que estas investigaciones que debieron haberse adelantado de tiempo atrás por parte de la fiscal, pues dormían el sueño de los justos. Así que ojalá el gobierno americano investigue también esto. A mí me parece que es muy grave todo esto que se ha revelado y como le digo, yo no tenía certezas, pero intuía que algo de esta magnitud podía estarse cocinando. Sí. Y les digo una cosa, yo también creo que el gobierno americano debería considerar meter en la lista Clinton, no solamente a todos los uniformados y a quienes han hecho parte de este complot, de este concierto para delinquir, sino también a la fiscal Camargo. Pues, gobernador, esas declaraciones que usted está dando en este momento son muy fuertes frente al tema y el accionar o el quizás no accionar las omisiones de la Fiscalía. Yo quiero preguntarle si se sabía que también, que quizá habían investigaciones en la Fiscalía de Antioquia y que quizá encontró obstáculos en la Fiscalía General para que avanzaran estas investigaciones. Pues la fiscal seccional de Antioquia fue la que dejó en firme la orden de captura de alias Calarcá y sus secuaces. Y luego, entiendo, recibió una contraorden porque fue pública, que la hizo la fiscal Camargo ordenando, instruyendo que se dejara en libertad
a alias Calarcá y a todos sus secuaces, que porque eran gestores de paz, como si una captura en flagrancia permitiera que quien sea capturado cometiendo un delito, como fue evidente en ese caso, pues pudiera ser dejado en libertad. Pero además de eso, ¿qué ha pasado durante más de 16 meses con ese material probatorio tan contundente, tan importante? Y las revelaciones que hace Caracol sobre la posibilidad de que alias Calarcá, alias Mordisco hubiesen financiado la campaña de Petro, pues son tanto más graves para la democracia misma. Entonces aquí se van encajando las piezas de este rompecabezas criminal y hay cosas además tristes. ¿Cómo le parece a usted que tiene que hacer el subdirector de inteligencia, alias el Chulo, de enviado del presidente de la República en el Consejo Superior de la Universidad? Con razón la hostilidad de ese señor, con quien fue nuestro secretario de Educación, el doctor Alviar, cuando nosotros estuvimos allí haciendo presencia, presidiendo el Consejo Superior del Alma Mater. Sí. Con razón no le parecía nada de lo que nosotros proponíamos para fortalecer y recuperar finalmente a la Universidad de Antioquia esa debacle financiera. Entonces, aquí hay cosas muy graves. Un subdirector de inteligencia, un sector muy importante, en especial, infortunadamente, las fuerzas militares al servicio del crimen y una fiscal mirando con pasividad cómplice todo este gran complot criminal en contra de los colombianos. Empiezan a encajar las piezas del rompecabezas, dice el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a quien le agradecemos estos minutos con Noticias RCN. Sabemos además que tiene una importante agenda de medios por cumplir a esta hora. Gracias por la conexión. 6:51 de la mañana. Con esta entrevista nos vamos a comercial. Sí, muy graves los cuestionamientos que hace el gobernador frente, por supuesto, al accionar del gobierno nacional, pero también frente a la Fiscalía. Ya volvemos. 6 de la mañana, 59 minutos. Gracias por seguir conectados con nosotros en Noticias RCN. Sigue la mesa ancha para analizar, debatir, discutir y entender los temas del día. Y hoy con agenda nacional, pero además internacional. Le quiero dar la bienvenida a Mauricio Toro. Mauro, bienvenido siempre aquí a la mesa ancha. Muchas gracias, siempre feliz de compartir con ustedes, con Julio y contigo. Y Julio, un feliz inicio de semana. Maritza, buenos días, bienvenido Mauricio. Miren, vamos a arrancar hablando de un tema que está en el primer orden en la agenda internacional y es la decisión de Estados Unidos de incluir hoy al Cartel de los Soles como una organización terrorista internacional. Esto ya tuvo el rechazo de Venezuela, que hace pocos minutos expresó su crítica y su rechazo a esto. Se da además en medio de un intenso asedio, presión de Estados Unidos a Venezuela, tanto así que incluso varias aerolíneas tuvieron que cancelar sus vuelos comerciales por temor a lo que pueda pasar allí en Venezuela. ¿Será que esta última medida nos puede servir de presión? ¿Cómo se lee todo esto en este efecto dominó de las decisiones que está tomando Estados Unidos frente a Venezuela, Mauro? Lo primero que tengo que decir es que ya se le ve el agotamiento al presidente de Venezuela, digamos al dictador de Venezuela, Maduro, en todas sus alocuciones. Al jefe del régimen, para que nos quedemos en la mitad. De todo, baila con angustia, constantemente está mandando mensajes de paz y tratando de contactarse con el gobierno de los Estados Unidos, lo que implica que ha funcionado un poco esa presión diplomática que se ha venido haciendo en aguas internacionales, pero yo espero que esta declaratoria pueda terminar de derrocar ese régimen y pueda regresar el régimen constitucional a Venezuela. Lo que sí veo es que está más lejano de lo que los Estados Unidos y lo que la gente cree. Está muy amarrado, está muy blindado y allí hay otros elementos internacionales con Rusia y otros países que dificultan un poco el accionar de los Estados Unidos. Pero sin duda, yo creo que el que arranque esta declaratoria del Cartel de los Soles empieza a cerrar el cerco, pero yo no veo todavía tan cercano una salida del régimen. Oiga, qué importante que usted pone sobre la mesa también a Rusia, porque justamente frente al tema Rusia-Ucrania, Estados Unidos puso sobre la mesa un acuerdo de paz que en todo caso termina dándole, digamos, muchos puntos a favor a Rusia en medio de esa disputa que tienen estos dos países desde hace años. Le entrega gran parte del territorio ucraniano a Rusia, pero además de eso le prohíbe a Ucrania entrar a la OTAN. ¿No será que todo esto también entra en esta ecuación para presionar al régimen de Nicolás Maduro? Es probable, porque Rusia... Como quien dice, yo me pongo a Rusia de este lado también por si es que Venezuela quiere hacérselo de aliado. Es probable que Venezuela termine siendo una carta en esa negociación, digamos, mucho más grande entre las dos grandes potencias de Occidente. Entonces, digamos, eso es una posibilidad latente. Lo que es cierto, Maritza, es, como ha dicho Peter Hegseth, que es el secretario de Guerra
ya no el secretario de Defensa, sino el secretario de Guerra de Estados Unidos, es que esto es un paso para legitimar acciones militares. Es decir, ya que oficialmente el gobierno de Venezuela es una organización terrorista, desde la lógica de Estados Unidos, imaginémonos, pues algo equivalente sería a que el gobierno de Venezuela fuera gobernado por Al-Qaeda en su momento, ¿no? Que fue la guerra contra el terror islámico, pues es algo parecido. Eso legitima pues todo tipo de acciones internas, que ya se está hablando de operaciones que quién sabe, a lo mejor ya están ocurriendo y no se conoce, de la CIA dentro de Venezuela, otro tipo de acciones quirúrgicas, más difícil, más complicado es que haya acciones militares, digamos, desembarcos o bombardeos, ese sería, digamos, un siguiente nivel de escalamiento. Claro. Pero lo que es cierto es que esto sirve para decir, a ver, esto es una organización terrorista, la podemos atacar por los medios que sean necesarios. Y sirve también, eso también tiene que ver con Colombia, con decirle al gobierno colombiano, oiga, estos son sus amigos. Ha sido más bien poco disimulada la relación de amistad entre el gobierno colombiano y entre la dictadura venezolana. Y entonces, si estos son sus amigos, si no rompe esos vínculos, usted va a entrar en el mismo paquete de enemigos de Estados Unidos, lo cual pues es muy grave para nosotros, y justificar, entre otras cosas, la entrada del presidente y su entorno en la lista Clinton, y probablemente otros funcionarios que también tienen vínculos muy fuertes con Venezuela en esa misma lista. Yo creo que aquí, continuando con lo que dice Julio, se va a poner en conversación las relaciones que están hoy muy rotas entre el gobierno de Colombia y el de Estados Unidos, porque estas incursiones en Venezuela, si llegan a trascender a otro paso, implica una conversación muy importante entre nosotros y Estados Unidos. ¿Cuál va a ser esa posición de Colombia frente a lo que vaya a hacer Estados Unidos? Y ahí vamos a saber mucho de lo que está haciendo el gobierno Petro frente a esa dictadura. Frente a eso, también escribía el presidente Gustavo Petro en las últimas horas que Colombia podría verse afectada, digamos, no solamente lo que significa militarmente que haya una incursión en Venezuela, sino también económicamente frente a, por ejemplo, Ecopetrol. ¿Eso es cierto o no, Julio? Por supuesto. Imagínese que parte de la estrategia energética de este gobierno era importar gas venezolano, ¿no? De hecho, el ministro de Minas y Energía, el señor Edwin Palma, estuvo en Venezuela haciendo ese tipo de acuerdos. Entonces, pues, lo que ahora el gobierno de Estados Unidos le está diciendo es, ya no solamente es un gobierno dictatorial, no es un gobierno legítimo, sino que usted está planteando negocios con una organización terrorista, como, insisto, como si estuviéramos planteando acuerdos comerciales con Al-Qaeda. Pues imagínense la gravedad de eso, que las empresas colombianas, por ejemplo Ecopetrol, que entre otras cosas cotiza en la bolsa de Estados Unidos, lo cual habla pues de los grandes, y tiene negocios muy importantes en Texas, por ejemplo, habla de los vínculos que tenemos con Estados Unidos, mucho más importantes que los que tenemos con Venezuela, y le dice a funcionarios como los de Ecopetrol o como los del Ministerio de Minas y Energía, oiga, si antes pensaba que la solución al tema energético tan complicado que tenemos acá es traer gas de Venezuela, por ahora y mientras esté Maduro y su combo de narcotraficantes gobernando, pues no es una opción, al menos si les interesa en algo el futuro y el presente de este país. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Lo que sí es cierto es que hoy Estados Unidos ya lo ha decidido declarar al Cártel de los Soles, que además reconoce que la cabeza es Nicolás Maduro como organización terrorista. Tenemos que pasar a nuestro siguiente tema y es la realidad nacional. En Colombia casi que todas las semanas estamos amaneciendo con un gran escándalo, y el de hoy son esos correos y esos documentos que conocieron nuestros colegas de Noticias Caracol, y en el que se evidencian los vínculos de las disidencias con funcionarios del Estado, incluso con un oficial del Ejército que estaba retirado pero que fue reintegrado por este gobierno. Sobre ese tema acabamos de hablar además con el gobernador de Antioquia, que por supuesto lo que pone sobre la mesa son inquietudes frente al accionar o las omisiones del gobierno nacional, pero también frente a las omisiones de la Fiscalía. Es que recordemos que alias Calarcá fue capturado en su momento en carreteras de Antioquia, y por una orden de la Fiscalía que dijo que él era un gestor, él quedó en libertad. El gobernador de Antioquia dijo hace algunos minutos aquí en Noticias RCN que la fiscal debería ser incluida en la lista Clinton. Julio, sobre este tema. Pues es una puntilla más en el ataúd de la paz total, Maritza, que habría que rebautizarla porque el nombre no le hace honor. Sería más bien hablar de, por ejemplo, la paz mortal, porque en este proceso, hasta ahora lo que conocíamos es que había sido ineficaz. No había logrado que los grupos terroristas, criminales, disidencias, etcétera, se desmovilizaran o llegaran a algún tipo de acuerdo. Eso es lo que sabíamos, pero es que este episodio lo que está develando no solo es eso, sino que aparentemente el proceso de la paz mortal ha servido para que grupos
terroristas que negocian con el Estado se fortalezcan y establezcan vínculos con las fuerzas militares y con organismos de inteligencia para fortalecerse, y la acción de la fuerza pública paralelamente castigue a su competencia. Entonces, digamos que la paz total, mal llamada, sea usada como una parte de la estrategia militar de esos grupos. Más o menos ya lo intuíamos, pero pues este tipo de conversaciones, interceptaciones, pues validan esa tesis de que ha sido una parte de la estrategia militar, financiera, económica de grupos muy cercanos aparentemente al gobierno para atacar su competencia dentro de estas líneas criminales. Esto pues es todavía más grave y pues devela que ha fracasado rotundamente este propósito de acercarse por el diálogo a estos grupos, y que más bien lo que ha generado es un recrudecimiento de la guerra. Miren, en medio de todo esto que se revela en el informe, hay una parte en donde dice que incluso las disidencias, pues se les habría planteado por parte de este oficial ponerles todos unos esquemas de camionetas que podrían funcionar incluso como en su momento funcionaron las Convivir. Y aquí yo quiero plantear hasta qué punto esto podría significar una complicidad o una omisión del Estado, y hasta qué punto significaría también, como incluso en su momento pues lo planteó también el gobernador de Antioquia, que las disidencias, que son un grupo ilegal, podrían ser un brazo armado paraestatal del Estado. Mauro. De suma gravedad. Estamos cambiando simplemente de actor. Cuando en su momento, como todos sabemos, el paramilitarismo se alía con la fuerza pública, hoy estamos viendo es que estos grupos, que yo no los llamo guerrilleros porque son grupos narcotraficantes y narcoterroristas al final, que se están aliando con la fuerza pública, pero lo más grave de todo es que ha fallado la contrainteligencia, porque hay una infiltración a la inteligencia de Colombia, al ejército, a la fiscalía, al Ministerio de Defensa, y eso es grave allí porque hay un debilitamiento entonces de esas estructuras que permitan eso. Dos cosas graves que ayer en Caracol revelaron. Lo primero, la filtración de los radios, de las señales de telecomunicaciones para poder entender a dónde iban a operar estos grupos del ejército, y eso es gravísimo. Y en segundo lugar, que haya personas al interior del Ministerio de Defensa que estén ordenando, y en la DNI, infiltraciones al propio ejército y a la fuerza pública. Eso es de suma gravedad, y ahí la pregunta es una demostración que la paz total viene fracasando porque está desarticulada, no hay una sola política y no hay nadie que responda. Ustedes le preguntan a Oti Patillo y no tienen ni idea de lo que venía pasando, pero la Fiscalía hoy no tiene sino un silencio frente a lo que incautaron allí, así que gravísimo. Y una tercera pregunta, ¿por qué si la Fiscalía tenía esta información desde hace más de 1 año y medio no ha hecho absolutamente nada? Queda planteada para la discusión. Mauro, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en la Mesa Ancha. Julio, también muchísimas gracias. Mañana nos volvemos a ver. Son las 7:09, vamos a hacer una breve pausa para comerciales, pero ya volvemos con más. Quédense con nosotros. A 7:24 y hacemos enlace con la FM de RCN Radio y escuchamos las noticias económicas de la mano de Fernando Quijano, director del diario La República. La última semana de noviembre vienen dos noticias bien importantes. Uno, la más posible sepultura de la iniciativa de reforma tributaria de ley de financiamiento que ha radicado el gobierno en el Congreso, que no tiene mucho ambiente político para recaudar esos 16 billones de pesos que está necesitando el gobierno para equilibrar las cuentas del próximo año. Y lo otro tiene que ver con la discusión del salario mínimo. El próximo viernes el DANE dará a conocer la cifra de productividad, que si se atiene al crecimiento económico del último trimestre podría estar más cerca del 3% que el 1,73% que fue la cifra de productividad de este año. Eso llevaría a que la discusión del salario mínimo esté realmente en torno a 1 dígito o 2 dígitos. Ha dicho el gobierno a través de su ministro del Interior que puede ser el 11%, mientras los gremios de la producción dicen partamos de una inflación del 5,5 y más o menos 1,5 de productividad. Esa será la discusión, pero el salario mínimo lo más probable es que esté muy cerca del 1.800.000 para el próximo año. Casa Noticias con la gente buena de mi país, emprendimiento de Santander, de Vélez, Paola Lich. Vélez, ¿no? De Vélez, Santander. ¡Ay, qué belleza! Una tierra espectacular. Está el bocadillo veleño, la iglesia atravesada, la hormiga culona, bosques de Pandora, el cañón del Chicamocha.
Claro, ya seguimos hablando de las bellezas de Santander y les voy a mostrar productos típicos de esta bella tierra, pero nos vamos ahora para Bucaramanga, donde hay un tema de ruido de motocicletas en las noches. Eso es inaguantable, es triste porque uno en la vida busca la manera de estar tranquilo, no para ser maltratado con ruidos, y es que Bucaramanga se volvió inaguantable. No sé si será todo Bucaramanga, pero es inaguantable el ruido de la cantidad de motos si no les ponen silenciador. Al menos el gobierno o quien mande en esa institución diga prohibido el ruido de motos. Aquí estamos viendo productos típicos de Santander y le hacemos un llamado a la alcaldía de Bucaramanga para que solucione esa situación de las motos y el ruido. Mire, todos estos son productos típicos de un departamento bellísimo, espectacular, y además, miren, consuman hormiguita culona, Paola, y aquí tenemos los bocadillitos beleños, ¿sí o no? Eso es una belleza. Esto es de guayaba y arequipe. Guayaba y arequipe. Así que envíe su video al WhatsApp 320-995-4854. Paola, querida, un consejo, no se quede callada. Denuncie. Lo hace mejor que yo. ¡Feliz día! A Felipe y a Paola, muchísimas gracias. Un feliz día. 727 y Cali le apuesta al turismo comunitario como fortalecimiento del tejido social y económico. En Siloé, 27.000 luces LED encendieron la estrella que más brilla sobre las montañas de Cali y que iluminan los 2.609 metros que componen el corredor turístico de la Comuna 20. Una comuna que con mucha esperanza está buscando mostrar esa otra cara de su sector, que por años además ha sido estigmatizado producto de la violencia, pero que hoy nos está enseñando, y lo dicen sus habitantes, que Siloé no es como lo pintan, sino como lo pintamos. Sobre las montañas de la zona urbana de Cali hay una luz que resalta con mayor fuerza. La renovada estrella de Siloé es un símbolo de los caleños que desde 1975 adorna la capital del valle. Con entusiasmo, cientos de habitantes se dieron cita en lo más alto de la ladera caleña para ver cómo se encendían más de 27.000 bombillos que reconstruyen el tejido social de una zona históricamente estigmatizada. Que estamos transformando la historia, porque Siloé no es como lo pintan, sino como nosotros lo pintamos. Siloé ya no es de otro mundo, es de Cali, propio y brillante. Un barrio que a través del turismo ha cambiado la perspectiva violenta de su historia. Yo creo que esto más que cualquier cosa es como un símbolo de esperanza, de luz, de resiliencia, de convivencia. Este es un reconocimiento a un trabajo colectivo que se hace desde diferentes ámbitos de liderazgo de los jóvenes. Cientos de turistas ahora se dan cita para conocer la historia y las calles coloridas de la Comuna 20. Los niños los reciben de manera calurosa y su estrella brilla más que nunca. Y mucha atención porque hay noticia al cierre, pronunciamiento de la vicepresidenta Francia Márquez a propósito de este informe periodístico de Noticias Caracol, en donde se plantea que ella habría sido el enlace entre la campaña de Gustavo Petro y las disidencias de las FARC. Revelan ellos un chat de algunos disidentes. Dice la vicepresidenta: lo único que se presenta es un supuesto mensaje de WhatsApp dicho por un delincuente usando mi nombre para darse importancia frente a otros delincuentes. Mi campaña fue genuina, transparente y respaldada por miles de colombianos. Jamás he recibido apoyo de criminales, jamás me he reunido con criminales, jamás me prestaré para ningún pacto oscuro. Ese es el pronunciamiento de la vicepresidenta Márquez. Y así nos vamos. Gracias por iniciar semana con nosotros. Feliz día para todos.